Les habla la doctora Elena Oliaga, soy ginecólogo obstetra, formo parte del grupo de profesores que vamos a impartir la materia Fisiología y Biofísica. La primera unidad se denomina Fisiología corporal y compartimientos en el hombre. Los objetivos que nos hemos propuesto en esta primera clase de la unidad 1 es definir fisiología, definir homeostasis, estudiar la célula. De la célula conoceremos su organización, su estructura física y sus sistemas funcionales. Ya ustedes estudiaron cómo está formado el cuerpo macroscópicamente y microscópicamente. Ahora vamos a estudiar su función, cómo funciona ese cuerpo humano. La fisiología estudia las funciones vitales de un organismo sano. Es una ciencia cuyo objetivo es explicar los factores físicos y químicos que son responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida. Cada ser vivo posee su propia fisiología, por lo tanto vamos a tener una fisiología vírica, una fisiología bacteriana, una fisiología celular, una fisiología vegetal, una fisiología humana y existen otras subdivisiones de la fisiología. La fisiología humana intenta explicar las características y mecanismos específicos del cuerpo humano que hacen que sea un ser vivo. Y no solamente que sea un ser vivo, sino que ese ser vivo permanezca sano. Allí entra un concepto importante dentro de la fisiología que es la homeostasis. La homeostasis es la conservación de las características físicas y químicas del medio interno. Es el mantenimiento o persistencia de unas condiciones constantes en el medio interno o casi constantes dentro del medio interno del ser vivo. Necesitamos que los diferentes órganos y sistemas se mantengan en equilibrio, cumplan su función para que el individuo permanezca sano. Necesitamos que el sistema digestivo absorba los macronutrientes y los lleve a las células para que ellas cumplan su función. Que el aparato respiratorio capte el oxígeno y sea llevado a las células. Que el sistema renal cumpla con mantener el equilibrio hidroelectrolítico. Es decir, necesitamos que los diferentes órganos y sistemas cumplan su función para que el medio interno permanezca constante. A eso se refiere la homeostasis, a ese equilibrio del medio interno para que el individuo se mantenga sano. Es importante conocer la biología celular básica para poder comprender cómo funcionan los aparatos y sistemas. La célula es la unidad funcional básica de todo organismo, es la unidad estructural y funcional de todos los organismos vivientes. Existen dos tipos de células, las células eucarióticas y las células procarióticas. La diferencia que existe entre ambas células es cómo tienen dispuesto su material genético dentro de la célula. Las células eucarióticas, su material genético, el ADN, está en un núcleo. Y este núcleo está separado del citoplasma a través de una membrana nuclear. Por el contrario, en las células procarióticas no existe núcleo, no hay una membrana nuclear. Y el contenido del material genético está disuelto en el citoplasma. Ejemplos de las células procarióticas las encontramos en las bacterias, en las células eucarióticas están en las plantas, en los animales, en el ser humano, la mayoría son células eucarióticas, excepto en las células de los eritrocitos, que son las únicas que no contienen núcleo. Todo el resto de las células del cuerpo humano son células eucarióticas. Las células tienen dos estructuras fundamentales, que es el núcleo y su citoplasma. El citoplasma está definido por una membrana celular.
Dentro de ese citoplasma vamos a encontrar líquidos, sustancias, proteínas, iones, carbohidratos, que se va a denominar protoplasma. Organelos también vamos a encontrar dentro del citoplasma, y el contenido líquido de ese citoplasma es el citosol. El componente líquido que existe en mayor cantidad dentro de las células es el agua. Representa el 75 o el 80% del contenido de la masa celular. Muchos de los compuestos químicos están disueltos en agua, otros están en suspensión como micropartículas sólidas. Las reacciones químicas se van a realizar entre esos productos químicos que están disueltos en agua o en la superficie de las partículas en suspensión. Los iones son productos químicos inorgánicos de las reacciones celulares y son necesarios para el funcionamiento celular. Tenemos el potasio, el fósforo, el bicarbonato, el magnesio, el cloro, el sodio, el calcio. Las concentraciones de estos iones varían en el medio intracelular y en el medio extracelular. En el medio intracelular, el ion que predomina es el potasio. Y en el medio extracelular, el ion que predomina es el sodio. Las proteínas representan la segunda sustancia que hay en mayor cantidad en las células. Constituyen un 10 a un 20% de toda la masa celular. Encontramos proteínas estructurales y proteínas funcionales. Las proteínas estructurales se presentan en forma de filamentos, que son polímeros de muchas moléculas proteicas individuales. Estas proteínas dentro de la célula van a formar microtúbulos que conforman el citoesqueleto de muchos organelos. Forman el citoesqueleto de los cilios, también forma parte de los microtúbulos en el uso mitótico del ciclo celular. Dentro, en el espacio extracelular, estas proteínas fibrales van a formar las fibras de colágeno y elastina del tejido conjuntivo, forman también parte de los tendones y ligamentos, así como también forma parte de las paredes de los vasos sanguíneos. Las proteínas funcionales, por el contrario, su composición es diferente o su estructura es diferente. Ella tiene una estructura tubular o globular. Su importancia radica que catalizan las reacciones, que actúan como enzimas, catalizan reacciones químicas específicas dentro de la célula. Los lípidos son solubles en grasa y son insolubles en agua. Representa un 2% de esa masa celular. Los fosfolípidos que encontramos en mayor cantidad van a ser los fosfolípidos y el colesterol, y en la menor cantidad los triglicéridos. Los carbohidratos tienen poca importancia en lo que respecta a la estructura de la célula. Su importancia radica en la nutrición celular. La mayoría de las células no tiene gran cantidad de reserva de hidratos de carbono. Representa más o menos un 1% de la masa total celular. En las células musculares, en los miocitos, va a representar un poco más de un 3% y en los hepatocitos representa un 6%. En el espacio extracelular, esos carbohidratos los vamos a encontrar como forma de glucosa y en el hepatocito se va a acumular como glucógeno. Habíamos comentado que tenemos dos estructuras básicas en la célula, que es el citoplasma y el núcleo. El núcleo va a tener su membrana nuclear, un nucleolo, poros, la membrana celular que rodea completamente a la célula, los diferentes organelos, ribosomas, los retículos, tanto rugosos como lisos,
En las mitocondrias, el aparato de Golgi, los centríolos, los lisosomas, van a representar los diferentes organelos que contiene la célula. El modelo de mosaico fluido de la membrana celular fue propuesto por Singer y Nicholson en 1972. La membrana celular es elástica, fina y flexible. Está formada por una bicapa de lípidos que en su mayoría estos lípidos son fosfolípidos. Estos fosfolípidos tienen una porción hidrofílica que es soluble en el agua, que está en contacto con el agua, y una porción hidrofóbica que es repelida por el agua. La porción hidrofílica está representada por los fosfolípidos y la porción hidrofóbica está representada por los ácidos grasos del fosfolípido. Estos ácidos grasos son repelidos por el agua, pero ellos se unen entre sí y se ubican en la zona media de la membrana celular. Esta zona media de la membrana celular va a ser impermeable a las sustancias hidrosolubles como electrolitos, glucosa y urea. Y es permeable a las sustancias liposolubles como el oxígeno, el dióxido de carbono y el alcohol. La otra porción lipídica de la membrana celular va a estar representada por el colesterol. El colesterol tiene un núcleo esteroideo que es muy liposoluble. La función del colesterol es determinar el grado de permeabilidad o impermeabilidad de esta bicapa ante los componentes hidrosolubles de los líquidos del organismo. El otro componente de la membrana celular son las proteínas, que en su mayoría son glucoproteínas. Tenemos las proteínas integrales que atraviesan la totalidad de la membrana, las proteínas periféricas que se ubican en la superficie de la membrana. Estas proteínas integrales, ellas pueden actuar como proteínas de canal, que va a permitir que sustancias hidrosolubles puedan, como los iones, puedan difundir esta membrana con facilidad. También están las proteínas globulares que actúan como enzimas en las reacciones químicas de la membrana celular. Las proteínas también pueden actuar como receptores de los productos químicos hidrosolubles como las hormonas. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tenemos de las proteínas en la membrana? De transporte, de receptores, acciones enzimáticas, actúan como transporte cuando es necesario que atraviese la membrana sustancias en contra de gradientes de concentración. Allí las proteínas actúan como transportadoras. Y esta acción o esta función de transporte va a requerir energía. El otro componente es el carbohidrato. Pueden ser glucoproteínas o glucolípidos. La porción del carbohidrato, la porción glucosa del carbohidrato es la que va a estar en la parte externa de la membrana celular. La membrana celular también tiene una capa de carbohidratos que se denomina glucocáliz. Esta porción de la membrana celular que va a estar en la parte externa, que se denomina glucocáliz, va a estar formada principalmente por proteoglicanos. Los proteoglicanos van a formar este glucocáliz y la función de este glucocáliz es que permite que las células se unan a través de este glucocáliz, repelen sustancias que tengan esa misma carga, que son unas cargas negativas, actúan como receptores de hormonas, principalmente de la insulina, y también participa en las actividades inmunitarias de la célula. El retículo endoplásmico es responsable de las funciones metabólicas de la célula. Está formado por una red de vesículas tubulares y planas que están conectadas entre sí.
Dentro de esta vesícula está la matriz endoplásmica, cuyo contenido es diferente al citosol. La parte de la red que es completamente lisa es el retículo endoplásmico liso. Y este retículo endoplásmico liso está relacionado con la síntesis de los lípidos. El resto de la red es el retículo endoplásmico rugoso, que en su superficie tiene unas partículas granuladas. Estas partículas granuladas que están en el retículo endoplásmico rugoso son los ribosomas. Los ribosomas están formados por ARN y proteínas. Los ribosomas, junto con el retículo endoplásmico rugoso, sintetizan las proteínas. El aparato de Golgi, su estructura, su pared es similar al retículo endoplásmico liso. El aparato de Golgi está formado por unas vesículas más o menos de 4 o más vesículas. Capta las vesículas que vienen del retículo endoplásmico. Estas vesículas se fusionan a la pared del aparato de Golgi. Dentro del aparato de Golgi sufren una serie de transformaciones y posteriormente van a ser liberadas al citoplasma como forma de vesícula secretora o como lisosomas. Los lisosomas entonces se forman por la ruptura del aparato de Golgi. Tiene una membrana plasmática y posee en su interior enzimas. El aparato de Golgi se considera los lisosomas se considera el aparato digestivo de la célula. En su interior, las enzimas son las hidrolasas. Estas hidrolasas producen o hacen que las células digieran las estructuras dañadas, las partículas de alimentos que se han ingerido y sustancias no deseadas. Gracias a que los lisosomas poseen una membrana celular, evita que este contenido enzimático, que estas hidrolasas pasen a las células. Sin embargo, hay situaciones donde se puede producir la rotura de las membranas celular de los lisosomas. Los peroxisomas son estructuras similares a los lisosomas, solo que ellos contienen otras enzimas. Contienen las oxidasas. Los peroxisomas se forman a partir por autorregulación o a partir del retículo endoplásmico liso. Estas oxidasas se combinan con el oxígeno y forman peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno tiene una acción oxidativa que junto con unas catalasas va a oxidar muchas sustancias que son perjudiciales para la célula. Las mitocondrias tienen una membrana, es la fuente de energía de la célula. Está formada por una membrana externa, una membrana interna que forma las crestas mitocondriales. Dentro de esta cresta se encuentra la matriz mitocondrial y en esta matriz mitocondrial se encuentran enzimas que van a cumplir una serie de procesos que van a producir la oxidación de nutrientes formando CO2 y agua. Y al mismo tiempo va a liberar energía y esta energía se utiliza para sintetizar una sustancia de alta energía que se denomina trifosfato de adenosina, ATP. El ATP es la fuente energética primordial de la célula. Se utiliza para las diferentes reacciones químicas que se producen en la célula. El citoesqueleto está formado por proteínas estructurales o fibrales que van a tener la forma de microfilamentos, de filamentos intermedios o de microtúbulos. Tenemos de microfilamentos los filamentos de actina y miosina que se van a encontrar en las células musculares, en los miocitos, y son
De particular importancia es la contracción muscular. Los microtúbulos van a estar formando el citoesqueleto de diferentes organelos de los axones de las neuronas, forman los microtúbulos de los usos mitóticos en el ciclo celular. El núcleo es el que contiene el material genético. El núcleo tiene una membrana nuclear. En esa membrana nuclear vamos a encontrar unos poros. Estos poros contienen un complejo de moléculas proteicas. Dentro del núcleo vamos a encontrar también un nucleolo. Este nucleolo se tiñe intensamente y su contenido es ARN. El nucleolo no posee membrana nuclear. La célula, para cumplir su función o su ciclo de crecer, reproducir y mantenerse viva, debe de obtener los nutrientes de los líquidos que la rodean. Uno de los mecanismos que utilizan las células para obtener esos nutrientes es la difusión. La difusión implica el movimiento de las sustancias que se van a desplazar del medio extracelular al medio intracelular, al citoplasma, a través de los poros de la membrana o a través de la matriz liposoluble en los casos de las sustancias lipídicas. Otro mecanismo que utilizan las células es el transporte activo. En el transporte activo, las sustancias que van a pasar del medio extracelular al medio intracelular requiere la presencia de proteínas, las proteínas de membrana. En este caso, se va a requerir energía para poder pasar el material, las sustancias que están en el medio extracelular al medio intracelular. Las partículas muy grandes, para atravesar la célula, las células tienen una función especializada en la membrana, que es la endocitosis. Dentro de la endocitosis encontramos la fagocitosis y la pinocitosis. En la pinocitosis es el único medio por el cual las macromoléculas pueden penetrar a la célula. Aquí encontramos que las proteínas se van a unir a los receptores de la membrana. Estos receptores se encuentran en unos orificios pequeños que son denominados hendiduras revestidas. Por debajo de esa membrana celular existen unas proteínas fibrales que son las clatrinas. Y de igual forma hay otras proteínas que van a ser la actina y biosina. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Las proteínas se van a unir a los receptores que se encuentran en las hendiduras. Al producirse la unión de la proteína con los receptores, la membrana sufre una serie de modificaciones y se produce una invaginación de la membrana. Esto con la finalidad de envolver el material que va a penetrar a la célula. Posteriormente se produce una envoltura total de ese material y se despega, esa vesícula se va a despegar completamente de la membrana celular. Para que se produzca este fenómeno se necesita calcio y ATP. La fagocitosis, el principio es el mismo, simplemente que aquí no son macromoléculas, sino son partículas grandes. Estas partículas grandes se ponen en contacto con los receptores de membrana, la membrana la envuelve, posteriormente hay una separación completa de esta vesícula de la membrana y se forma la vesícula fagocítica. Las células que cumplen esta función son los macrófagos y los leucocitos.
Una vez que se forma la vesícula, ya sea pinocítica o fagocítica, actúan los lisosomas. Recordemos que los lisosomas poseen hidrolasa, que van a producir la hidrólisis de las diferentes sustancias que se han formado en estas vesículas. Se produce la hidrólisis de estas sustancias y se va a formar aminoácidos, glucosas y fosfato. Lo que quede de esa hidrólisis se forma el cuerpo o vesícula residual, que posteriormente va a ser excretada por un mecanismo contrario a la endocitosis, que es la exocitosis. Cuando hablamos de la maquinaria metabólica de la célula, hablamos del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Estos organelos tienen que ver con la síntesis y transporte de las diferentes sustancias. La mayor parte de los productos formados en el retículo endoplásmico pasan al aparato de Golgi, son procesados en el aparato de Golgi y estos de aquí son liberados al citoplasma. El retículo endoplásmico liso está implicado en la síntesis de lípidos y el retículo endoplásmico rugoso junto con los ribosomas en la síntesis de proteínas. Para evitar el crecimiento excesivo de este retículo endoplásmico, las vesículas de este retículo se separan y pasan al aparato de Golgi. Cuando se forman las proteínas en los ribosomas y en el retículo endoplásmico, estas se dirigen al aparato de Golgi a través de los retículos endoplásmicos. En el aparato de Golgi pasan las diferentes capas y aquí sufre una serie de transformaciones, una serie de procesos y se va a producir una compactación de estas vesículas. Estas vesículas son liberadas por el aparato de Golgi al citoplasma. Si estas vesículas van a liberar su contenido al medio exterior, se denomina vesícula secretora. Estas vesículas secretoras se pegan a la membrana y posteriormente, por un mecanismo de exocitosis, liberan su contenido a la matriz extracelular. Las mitocondrias no cumplen una función metabólica, pero sí son importantes para la producción de energía de esas reacciones metabólicas. Los diferentes productos de metabolismo de los carbohidratos vamos a obtener la glucosa. En el metabolismo de las proteínas obtenemos aminoácidos. En el metabolismo de los lípidos obtenemos los ácidos grasos. Estas sustancias pasan dentro de la célula, específicamente en las mitocondrias, y se ponen en contacto con el oxígeno y se produce una liberación de CO2, agua, y se forma una sustancia de alta energía que es el adenosintrifosfato, el ATP. Es decir, que en las mitocondrias es la fuente de energía, es donde se forma el ATP. La molécula de ATP va a estar formada por una base nitrogenada, que es la de adenina, por un azúcar, que es la ribosa, unido a 3 radicales fosfato. Estos radicales fosfato están unidos a la molécula de ATP a través de, estos dos últimos están unidos a través de unos enlaces de alta energía. La importancia de estos enlaces de alta energía que son lábiles y permiten que la liberación del grupo fosfato. Cuando se requiere energía,
se produce la liberación del grupo fosfato y se forma la molécula ADP, que es el difosfato de adenosina. La energía liberada va a ser utilizada para la síntesis de sustancias y para la contracción muscular. Cuando se necesita otra vez formar la molécula de ATP, la energía que se libera cuando se forman los nutrientes hacen que ese radical fosfato se vuelva nuevamente a unir a los enlaces fosfato y se forma nuevamente la molécula de ATP. Es decir, que esto es un ciclo constante de desdoblamiento de energía, de utilización de energía y formación nuevamente de la molécula de ATP. La ATP es la moneda energética de la célula. El ATP lo vamos a utilizar para la síntesis de compuestos, para el transporte de sustancias y el trabajo mecánico. En la membrana, para el paso de sustancias a través de la membrana, en ocasiones se va a necesitar de energía, como es en el transporte activo. Esa energía la va a proporcionar el ATP. Dentro de las células se forman las proteínas. Hay la producción de la síntesis de proteína y la energía que se requiere para la síntesis de proteína es producida por el ATP. De igual forma, para la contracción muscular se necesita energía y esa energía la proporciona el ATP. Con esto terminamos los objetivos de la primera clase de la primera unidad. Les dejo este mensaje: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día.